Amada iglesia, bendiciones en este día, un día más que Dios nos permite, el poder prepararnos, el poder hablar de Él, el poder sentir su presencia, el poder ver lo glorioso y lo grande y maravilloso que Él es, porque cada día debemos de experimentar la grandeza de ese Dios maravilloso, de ese Dios que nos hizo y nos formó a su imagen y semejanza. En esta hora yo quiero que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que sea Él dirigiendo esta reflexión de su palabra, este contenido de su palabra, para poder llegar cada día al conocimiento pleno de su gracia bendita. Cierre sus ojos ahí, amado y amada de Dios, llamados a algo grande. Querido Padre Dios, te doy gracias, porque en tu misericordia, en tu bondad, en tu poder, en tu amor, podemos, Señor, cada día poder ver la grandeza de tu gloria, porque podemos ver la gloria tuya, Señor, las maravillas tuyas en todo lo que nos rodea y aún en nuestras propias vidas, Señor. Gracias te doy, Padre eterno, por mi vida, por la vida de los que ya están, Padre, a través de este medio y que han preparado su corazón y han preparado su mente, sus pensamientos, porque para poder recibir tu palabra tenemos que prepararnos, Señor, espiritualmente, tener mentes receptivas, corazones receptivos, y así de esa manera, Señor, poder adquirir sabiduría, precioso Rey. Yo te pido en esta hermosa tarde que seas tú fluyendo en este lugar, fluyendo en cada hogar, fluyendo en cada persona y hablando, Señor, a cada corazón. Ministranos, Dios Espíritu, ministranos. Necesitamos de una administración tuya, de un toque tuyo, de una libertad tuya. Quizás este día ha sido un poco angustioso, desesperado. Quizás muchos han pasado un momento de temor, de miedo, de inquietud. Pero que en este momento, Dios Espíritu, tú impulses en ellos ese favor tuyo, ese reposo tuyo, ese descanso tuyo, que puedas confortar su alma, Señor, para poder ser guiado por la senda de justicia. Esa senda de justicia eres tú, precioso Dios. No podemos dejar de alabarte, no podemos dejar de expresar lo maravilloso que tú eres, Padre Dios. Y en esta hora no podemos hacer otra cosa que glorificarte y decirte: toma lugar, Espíritu Santo, toma lugar, Dios, en medio nuestro, en medio de toda situación, en medio de todo, toma lugar. Gracias te doy, precioso Rey, y me encomiendo en tus manos para que no salga palabra mía, Padre, palabra de hombre, sino que venga palabra tuya. Palabra rema, Señor, y si en algún momento, Señor, mis labios se quisieran abrir para decir alguna cosa que no es tuyo, Señor, cierra mis labios y calla mi boca, Padre eterno. Hazme un instrumento, un vaso en tus manos, Señor, donde el tesoro que está guardado en ese vaso de barro eres tú. Gracias, precioso Rey, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mi amado y mi amada, amados de Dios. La semana pasada les hablé en Primera de Pedro, en su capítulo 4, y les hablé de su versículo 12 al 19, y nos enfocamos en que el juicio inicia en la casa. ¿Qué es el juicio? Donde somos juzgados, donde el Señor viene trabajando con cada uno. Y algo que el Señor en esta semana me hablaba era de que Dios es un Dios de generaciones. Que Dios trabaja con un individuo
para poder llegar a las generaciones de ese individuo. Desde el principio, desde que Él hizo el cielo, la tierra y todo lo que lo formó, Él empezó a trabajar en el hombre por generaciones, por familias. Pero en sí toma a un individuo y te ha tomado a ti, me ha tomado a mí para poder llegar a mis generaciones, para que mis generaciones puedan ser salvas. Pero me está preparando a mí. Entonces el juicio comienza en casa, comienza con la persona que Dios ha escogido para que nuestras generaciones no se pierdan. Y dice ahí en el 4:16, pero si alguno padece como Cristo, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esa es la misericordia de Dios. Cuando hablamos de esta pandemia, decimos que esta pandemia es del diablo. Puede ser o no puede ser, pero fue permisible de parte de Dios. Dios lo permitió como se lo permitió en aquel momento cuando llegó Satanás allá y le dijo, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de rodear la tierra. Y le dice el padre, ¿no has visto a mi hijo Job, que es justo, recto, temeroso, apartado del mal? ¿Y qué le dice Satanás? Porque tú lo has cercado y porque ningún mal ha venido sobre él, pero quita el cerco. Y el Señor permite que el enemigo pueda, ¿qué? Venir y poner a prueba a Job. Pero no porque Dios quería ponerlo a prueba, sino que Dios quería que Job lo conociera. Entonces no es que Dios sea un Dios malo, Él es un Dios bueno todo el tiempo. Y aquí dice que el juicio empieza con nosotros. ¿Qué será de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Esa es la misericordia de Dios, porque Dios no quiere que el justo se pierda y por eso inicia con él. Entonces esta pandemia ha sido permitida para que nosotros como hijos de Él pudiéramos tener una intimidad de relación, de comunión con Él, y donde Él nos iba a enseñar que Él era lo que Él quería de nosotros. O sea que en este tiempo el Señor nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado a que Él es Padre. Nos ha enseñado a que Él es el buen pastor. Nos ha enseñado muchas cosas para que caminemos y podamos ir progresivos y podamos llegar a la meta con Él. Porque Él va con nosotros. Cuando digo con Él, porque Él va con nosotros. Él está en nosotros. Dice la palabra de Dios que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo y eso, Jehová me recogerá. Y en medio de este tiempo quizás tú has tenido dificultad con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Pero ¿sabes por qué lo permite Dios? O con tus padres, ¿sabes por qué lo permite Dios? Para que tú no deposites tu confianza en el hombre. Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre, nos desviamos del motivo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Porque Dios quiere que nuestra mirada esté simplemente puesta en Él. O sea que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él, podemos ser guiados por Él en el caminar de esta tierra, cumpliendo el propósito que Él quiere para nuestras vidas. Pero cuando quitamos esa mirada y nos enfocamos en las personas o en las cosas, perdemos la perspectiva de Dios grande y poderoso. Entonces, por eso es necesario que el Señor empiece a tratar con nosotros. Ese es el amor, esa es la misericordia de Él. Porque Él quiere
que nosotros no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Y yo les decía la semana pasada que dice su palabra, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y dice el 18, y si el juicio empezó con el justo, y ese en esta dificultad va a tener que sobrellevar, va a tener que sobrepasar, porque dice, si el justo con dificultad se salva, y si empezó con el justo, si empezó con la casa, es porque van a haber dificultades en nuestra vida. Pero en medio de esas dificultades nosotros tenemos que traspasar todo eso, todas esas dificultades. Y yo les voy a decir en esta hermosa hora, cómo nosotros podemos sobrellevar todas esas dificultades para poder llegar a esa meta de nuestra salvación. Porque podemos decaer, y yo les hablaba de Asaf, el salmista del Salmo 73, que él, por poner sus ojos en las circunstancias, en las cosas de la tierra, casi se resbalaba, dice, casi deslizaban sus pies, y en un momento blasfemó contra Dios y dijo, ¿de qué me ha servido a mí limpiarme? Pero cuando entró en el aposento, él vio, porque ahí se abren los ojos en el aposento, ahí él pudo ver la realidad de dónde iban a ir los impíos, cuál iba a ser el fin de ellos y cuál iba a ser su fin. Y dice, ahora me arrepiento de haber dicho lo que dije, porque Jehová es mi porción. Entendió que su porción era Dios. Entonces, ¿por qué nosotros decimos el diablo cuando debiéramos de aceptar las cosas que el Señor trae a nosotros para corregirnos? Para que caminemos no cojeando, sino que caminemos en línea recta con Él. Muchas veces nosotros pensamos que ya estamos listos, pensamos muchas cosas, pero ¿qué piensa Él de nosotros? ¿Qué piensa el Señor de cómo estamos nosotros? Porque nosotros nos juzgamos con nuestros ojos físicos, y los ojos físicos engañan, y es lo que en esta tarde yo quiero hablar. ¿Cómo podemos nosotros caminar de una forma progresiva en esta tierra para poder llegar al camino por el cual cada día luchamos? Pero en ese camino nosotros tenemos que hablarle a otros del amor de Cristo, porque otros también tienen que venir a los pies de Él. Y hoy quiero enfocarme en Isaías capítulo 11, porque ese es el progreso. Ahí está el progreso del justo, que puede sostenerse en medio de la dificultad. Y estamos casi saliendo, en el nombre de Jesús, de una temporada tan dura que empezó en marzo, donde muchos murieron, si fue por el gobierno, por lo que haya sido, muchos fallecieron. Y en ese trayecto, el Señor hace que su iglesia sea retirada de los templos hechos de mano, porque Él vio verdaderamente que nosotros pensábamos que estábamos caminando rectamente en Él, pero verdaderamente Él que conoce los corazones, como dice Jeremías, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Si es que es perverso, es engañoso, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, que pruebo la mente. ¿Y qué dice?
y el corazón del hombre, para dar a cada uno según su obra. Él conoce a cada uno de nosotros y Él ahí empezó el juicio porque dijo, voy a tratar especialmente con los míos para tener un tiempo con ellos y poder aclarar e iluminar su ser interior. Porque yo creo que muchos de nosotros estábamos en la iglesia, pero teníamos falta de perdón. Muchos de nosotros quizás estábamos en amargura, en resentimiento, en crítica, en murmuración. Alguien decía ayer, una sierva decía ayer, a veces estamos molestos y vamos con otra persona, en vez de ir a los pies de Cristo, a los pies del Señor, a los pies de Dios y contar lo que sentimos, vamos con alguien y le decimos, fíjate que estoy molesto por esto, por esto. Y cuando contamos de esa manera, eso se vuelve murmuración, decía ella. Porque ya estamos murmurando, porque estamos involucrando a otras personas. Y viene terminando, ¿qué? En un chisme. Entonces muchos de nosotros estábamos en la iglesia sin darnos cuenta. Estábamos con amargura, con resentimiento, con falta de perdón. Pero cuando entramos como entró Asaf, en la intimidad de la comunión, en el aposento, entonces viene la luz de Dios y empieza a iluminar y empieza a limpiar nuestro corazón. Y empezamos a llorar porque qué difícil es pedir perdón. A veces qué difícil es sacar la amargura, el resentimiento, la murmuración, el chisme, la crítica. Porque muchas veces íbamos a la iglesia y quizás no íbamos a escuchar la palabra de Dios, sino que simplemente íbamos para poder charlar o meternos en una plática que no era correcta porque dice la palabra de Dios que las malas costumbres corrompen, o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces muchas veces íbamos con ese motivo. ¿Y creen ustedes que si Jesús hubiese venido en ese tiempo, nosotros nos hubiésemos salvado? Cuando 1 Pedro dice, si el justo con dificultad se salva. Entonces Dios ocupó este tiempo para que tú y yo limpiáramos nuestro interior, o lo estemos limpiando y vayamos completándonos en Él a la estatura del varón perfecto. Y allí donde les dije en Isaías capítulo 11, habla, ahí tiene como un título el capítulo 11 y dice, reinado justo del Mesías. Y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ustedes me van a decir, ¿por qué les hablo esto? Porque ese es el progreso del caminar del justo en esta tierra. Porque así como el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, requirió de esto, siendo Dios, nosotros lo requerimos también para poder llegar a la meta final, en medio de la dificultad. Y dice la palabra de Dios, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Tronco. ¿Qué quiere decir un tronco? Usted piense en un árbol que fue cortado y usted le ve el tronco. Pero dice que de ese tronco, que dice del tronco de Isaí. ¿Por qué no dice del rey David? Porque estaba diciendo de dónde venía nuestro Señor. No venía de un rey. O sea que aquí en Isaías lo aplica a que venía del tronco de Isaí. O sea que el tronco de todo eso era ¿quién? Isaí, un hombre común y corriente. Un hombre que no tenía renombre. Un hombre simple. Quizás campesino. Sí tenía hijos guerreros, pero tenía un hijo pastor.
de ovejas, que pastoreaba en el campo, porque dice el Señor que de lo vil y menospreciado, Él nos ha tomado para avergonzar a los sabios. Y de ahí, dice, del tronco de Isaí, y que dice, saldrá una vara. Y en esa vara saldrá un retoño de lo seco. Eso seco retoñará de esas raíces. Y ese se llamaba y se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que venía de una descendencia aquí en la tierra, no de realeza, sino de un simple campesino llamado Isaí, que tuvo posteriormente un hijo que se hizo rey, pero no porque había realeza desde antes. Por eso les digo de que Dios habla y trata por generaciones. Dios es un Dios de generaciones, porque Él está hablando de Isaí, que de ahí, de ese tronco salió, ¿qué? Había una vara y de esa vara salió un retoño, y de ese retoño es nuestro Señor. ¿Ve tan simple? Tan simple que es la cosa. Y luego dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Sobre quién iba a reposar el Espíritu de Jehová? Sobre Jesús. Cuando Él naciera en esta tierra, viniera a esta tierra, el Espíritu de Jehová iba a reposar sobre Él. Y luego dice, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus de Dios Padre. Pero Espíritu de Dios está con E mayúscula, y me gustó algo que estaba yo. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios nos muestra a nosotros? Y eso lo hemos leído nosotros en 1 Corintios 2, porque dice que el Espíritu de Jehová conoce todas las cosas del Padre, y dice la revelación por el Espíritu de Dios en 1 Corintios 2, 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, dice el apóstol Pablo, y sabiduría no de este siglo, o sea que la sabiduría que habla la palabra no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice más adelante en el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por medio de quién? Por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ese es el Espíritu que habla aquí, que iba a reposar sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Espíritu qué? El Espíritu de Dios, que todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios Padre. Por eso dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el que lo escudriña todo, y el que ¿qué? Y el que conoce lo profundo de Dios Padre. Y me gustó esto porque dice que el Espíritu de Dios, que es el que va a reposar sobre nosotros, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y cuando aceptamos a Dios, Cristo se va formando en nosotros, y eso lo hablé el viernes. Y nosotros, dice que ¿qué? Estamos muertos juntamente con Cristo. Y si resucitamos con Cristo, estamos escondidos en Él, o sea que es Él en nosotros. Entonces, si Él es en nosotros, ¿quién reposa sobre nosotros?
el Espíritu de Jehová. Él es el que, ¿qué? El que escudriña todas las cosas y conoce lo profundo de Dios Padre. Y si Él escudriña todas las cosas y conoce lo profundo del Padre y mora en usted y en mí y reposa en usted y en mí, Él nos va a guiar por este caminar para poder llegar a la meta final. Y dice que el Espíritu de Dios, que ante el Espíritu de Dios dice, la sabiduría está brotando como agua y la gloria no decae por los siglos de los siglos. O sea que si el Espíritu de Jehová reposa en mí, ¿qué brota de mí? Dice, porque la sabiduría de Él va a venir a mi vida y va a brotar como agua y la gloria no decae por los siglos de los siglos. Y como el Espíritu de Dios tiene poder sobre los secretos de la justicia, la injusticia desaparecerá como la sombra y no tendrá refugio, porque el elegido está en pie ante el Señor de los espíritus y su gloria permanece por los siglos de los siglos y su poder por todas las generaciones. Si el Espíritu de Dios reposa en mí, el que habita, en él habita, dice, el Espíritu. Si el Espíritu de Dios está reposando en mí, entonces en mí habita el Espíritu de sabiduría, ese Espíritu que ilumina y me da discernimiento. Si el Espíritu de Dios está en mí, Él me va a iluminar a través de la sabiduría y esa sabiduría me va a dar discernimiento. ¿Para discernir qué? ¿Por qué necesito yo el discernimiento? ¿Por qué necesito yo la iluminación? Porque voy a poder discernir entre el bien y el mal para que yo pueda practicar el bien. Y dice el espíritu de entendimiento y de poder, el espíritu de quienes han dormido en justicia. Él es quien juzga las cosas secretas. ¿Quién? El Espíritu de Jehová es el que juzga las cosas secretas. Y nadie puede pronunciar palabras vanas frente a Él. Cuando el Espíritu Santo reposa en ti, reposa en mí, nadie puede profanar cosas vanas delante de Él, porque Él es mayor que todo. Y dice, y nadie puede pronunciar palabras vanas frente a Él, porque es el elegido ante el Señor de los espíritus según su voluntad. Qué hermoso. Si usted entiende esto, usted va a entender todo lo que hoy vamos a hablar. ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que estamos hablando? Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y si el Espíritu de Jehová reposa en mí, reposa en usted, entonces el Espíritu de Jehová va a poner sobre mí espíritu de ¿qué? De sabiduría y de inteligencia. Para leer la palabra, estos van unidos, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Luego dice, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Van en pares lo que el Espíritu va a derramar sobre nosotros, pero es necesario que el Espíritu Santo repose sobre nosotros. ¿Y cuándo reposó sobre Jesús? Cuando Jesús fue al Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista le dice, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Él dijo, es necesario. ¿Necesario qué? Cumplir la ley de la tierra. Él tenía que ser obediente aunque no había pecado en él, porque el bautismo era ¿qué? Para arrepentimiento de pecados. Cristo no tenía pecado, pero Él tenía que pasar lo mismo que nosotros en obediencia. ¿A quién? A Dios Padre. Él se bautizó en obediencia y por la obediencia el Espíritu de Dios vino y reposó en Él. Y ese mismo Espíritu que reposó en Él lo tomó y lo llevó al desierto. En el desierto tuvo un atentado con Satanás, pero el Espíritu Santo le dio la sabiduría
y la inteligencia. Le dio el consejo y el poder y le dio el conocimiento y ¿qué? Y el temor a su Padre. ¿Cómo Jesús pudo caminar en esta tierra y poder llegar al final a la crucifixión? Porque el Espíritu de Jehová fue derramado sobre de él en el Jordán, lo trasladó al desierto, ahí fue tentado por Satanás, pero tuvo la valentía, tuvo el poder para poder confrontarlo. Y cuando regresó del desierto, dice que venía, ¿qué? Estaba lleno del Espíritu y el poder del Espíritu, y fue cuando él declaró aquella palabra que dice que se cumplió en ese día: por cuanto el Espíritu de Jehová está en mí. ¿Para qué? Para dar libertad al cautivo, vista al ciego, sanar a los enfermos, a declarar el tiempo agradable de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Los 7 espíritus de Jehová. Es necesario que el Espíritu de Jehová radique en nosotros para poder nosotros llevar a cabo nuestro caminar, el propósito en esta tierra y poder salvarnos. ¿Con qué? Con dificultad. Porque si dejamos de tener esto, es posible que nos quedemos en el camino y no lleguemos al final. Y dice que vendrá sobre el que esté en el Señor el Espíritu de Jehová que hablamos, pero habrá espíritu de sabiduría y de inteligencia, dice. Va a reposar espíritu de sabiduría. ¿Y para qué quiere usted el espíritu de sabiduría? ¿Para qué quiere usted el espíritu de entendimiento? ¿Para qué quiere usted el espíritu de inteligencia? Requerimos eso para nuestro caminar y poder ser salvos. Y dice Job 28:28, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Yo le puse aquí, la sabiduría es nuestra teoría. El sabio, aquí cuando Dios nos habla de sabiduría y de inteligencia, no la habla como el mundo la habla. Es muy diferente. Y se acuerdan que acabamos de leer 1 Corintios 2, donde habla que Él nos ha dado sabiduría, pero no de este mundo, ni de estos príncipes, sino una sabiduría secreta, una sabiduría en misterio, una sabiduría que Él nos la va a revelar. Y dice que tendremos espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y usted me va a decir cómo. Por eso tenemos que definir cuál es la sabiduría que Dios da y cuál es la inteligencia. Porque la sabiduría para mí es la teoría y la inteligencia es la acción de lo sabio que Dios nos ha dado a nosotros a través del Espíritu Santo. Porque dice, el temor de Jehová implica sabiduría. El principio, como dice aquí, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y usted me va a decir, ¿cómo? El temor de Jehová. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor a Jehová. ¿Y cómo puedo adquirir yo el temor a Jehová? Usted sabe que usted tiene que tener temor de Jehová. O sea, en lo sabio que Dios le da, le dice: teme a Jehová. Teme a Jehová en todos sus caminos. Y usted va a decir, pero ¿cómo puedo temer a Jehová? ¿Cómo? Entonces se aplica la inteligencia. Y la inteligencia, el espíritu de inteligencia le hace a usted discernir que para que usted tenga temor de Dios tiene que apartarse del mal.
Y dice, acción. La inteligencia nos hace accionar. Tenemos que tener conocimiento de quién es Dios para poder aplicar todo esto. Si en mí mora el Espíritu Santo, Él me va a hacer sentir temor, porque yo no quiero afectarlo, yo no quiero contristarlo. ¿Y cómo no lo voy a contristar? Utilizando la inteligencia. Porque el Espíritu de inteligencia me va a decir, apártate de ese camino donde vas, porque ese camino te conduce a la muerte. Ten cuidado. Oh, y si usted es sabio, dice, pues sí, si tengo temor de Dios, tengo que apartarme del mal camino. Entonces la sabiduría es teoría, es conocer, es tener conocimiento, es tener temor. ¿Pero qué? Pero para tener ese temor, yo debo apartarme del mal camino. Y luego dice que cuando estos dos están conmigo, espíritu de sabiduría y de conocimiento, entonces viene el espíritu de ¿qué? De consejo y de poder. ¿Y qué quiere decir consejo? Consejo significa direccionarnos y no desviarnos. En el griego dice que el consejo, si usted es sabio e inteligente por medio del Espíritu, entonces está aplicando ¿qué? El consejo está respetando el consejo de Dios. Viene el consejo para darle ¿qué? Dirección a su vida, para que usted no se desvíe del camino, porque solo Dios tiene esa línea de dirección. Que usted se va a mantener siempre esperando la dirección de Dios, la voluntad de Dios. Usted va a caminar en la voluntad de Dios. Lo bueno es conocer la voluntad de Él. ¿Y cómo conoce usted la voluntad de Él? Cuando viene el espíritu de consejo y le dice lo que le decía aquí, apartarse del mal. Entonces la palabra le dice a usted, no camines por allí. Le está dando una dirección, le está dando un consejo. Si tú vas por ese camino, te vas a perder. Si tú haces esto, te vas a perder. No vas a llegar a tu meta, pero para poder yo hacer la voluntad de Dios, necesito del espíritu de poder o de fortaleza. ¿Y qué me da el espíritu de poder? Nos da la fortaleza o poder para tomar lo que Él nos ha aconsejado. O sea que si Dios nos aconseja no caminar por algún lado, no hacer ciertas cosas, necesitamos el poder para poder aplicarlo. La fortaleza para poder aplicar el consejo que nos está dando Él. Y dice, ¿poder para qué? ¿Para qué necesitamos el espíritu de consejo y de poder? Para poder reinar. Pero usted me va a decir, ¿y cómo para poder reinar? Dice, para que el reino de Dios entre a nuestras vidas. Él nos ha dado libre albedrío. Y en ese libre albedrío, cuando nosotros nos alineamos a estos espíritus bajo el dominio del Espíritu Santo, entendemos que nosotros necesitamos la sabiduría, necesitamos la inteligencia para poder llevar a cabo lo que Dios quiere. Pero ¿cómo vamos a llevar a cabo? Porque Él nos va a venir y nos va a aconsejar, que nos va a dar la dirección. Pero si para nosotros es difícil, Él nos va a dar el poder. Él nos va a dar ¿qué? La voluntad para poder tomar lo que Él nos ha aconsejado. Y dice, para poder reinar. Reina en nuestro ser. ¿Quién? El poder va a reinar en nuestro ser para que la vida de Cristo, la vida de Dios, venga a nosotros. O sea que tiene que venir a nosotros. La vida de Jesús tiene que venir a nosotros. Esa es la fortaleza y el poder que necesitamos.
Entonces, por eso dice el poder reina. ¿Reina dónde? En nuestros corazones. Y eso se llama Espíritu Santo. Y luego dice, cuando pasamos momentos difíciles, tomaremos decisiones de fe. Cuando el espíritu de consejo y de poder mora en nosotros, entonces Dios va a venir y va a reinar en nosotros y pasemos dificultades, vamos a tomar decisiones de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no voy a tomar decisiones basadas en mis sentimientos ni decisiones basadas en mis emociones. Porque cuando yo tomo decisiones basadas en mis sentimientos y mis emociones, yo decaigo y pierdo la perspectiva y pierdo la dirección y puedo perder mi salvación. No voy a llegar a la meta porque no estoy dejando que Él reine en mí y que yo pueda aplicar el consejo que Él me está dando bajo su fortaleza, bajo su reino. Dice, tomamos decisiones de fe, no por lo que sentimos o pensamos, sino a la manera de Dios. Él nos va a dar el poder sobrenatural para poder tomar en cuenta lo que Él nos está diciendo. Ve tan importante que es esta parte de la Biblia para que podamos nosotros llegar al final de nuestra jornada, al final de lo que Dios quiere que lleguemos. Y luego dice, vendrá el espíritu de conocimiento, porque entonces en medio de esto y en medio de las circunstancias que usted va a estar pasando, pero no se va a basar en sus sentimientos, en lo que usted piensa, sino que le da lugar a Dios, a su consejo, entonces usted empieza a conocerlo, empieza a tomar el espíritu de conocimiento en su vida, porque lo va conociendo más y se va acercando más a Él. ¿No es hermoso eso? Tener el conocimiento de quién es Él, que Él es el que nos guía por esta vida, que Él es el que nos sustenta. Necesitamos rendirnos a Dios y dejar que el dominio de Dios esté sobre nosotros. Porque solo así seremos direccionados de la manera correcta. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento de Él, entonces vamos a caminar en el temor. En el temor de Jehová. Que no es un temor de miedo, no es un temor de temblar, sino que es un temor de agradarle, porque cuando yo ya tengo el conocimiento de cómo Él me va guiando, de cómo Él me ha dado la sabiduría, de cómo Él me ha dado la inteligencia, de cómo Él me ha dado el consejo para caminar en esta tierra, y asimismo me ha dado el poder para dejarme llevar por su consejo, entonces yo lo conozco más. Vengo a conocerlo más. Y cuando yo lo conozco y veo ese Dios grande y empiezo a ver ese Dios grande, mi enfoque va a ser Él. No las circunstancias, no las personas, sino Él. Porque lo estoy conociendo, el amor de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la estoy conociendo. Y en medio de esa situación, yo voy a tener temor de dañarlo, de ofenderlo, de contristarlo. Y voy a empezar a caminar rectamente porque no quiero lastimar a ese Dios grande que mora en mí, que se llama Espíritu Santo, que representa a Dios Padre y a Dios Hijo. Porque dice la palabra que yo puedo blasfemar. Puedo decir cosas del Padre, cosas del Hijo, pero que no toque a su espíritu, que lo escudriña todo y que conoce
lo íntimo del Padre. Cuando yo me dejo llevar por Él, mi caminar va a ser más fácil. Va a ser más fácil mi caminar. Porque mi enfoque ya no va a ser esto, sino que mi enfoque va a ser lo espiritual, lo celestial. Y por eso dice ahí mismo, en Isaías, cuando los 7 espíritus de Jehová moren, reposen en mí. Dice el 3, entonces, el espíritu de Jehová, a través de los 6 espíritus más, dice, me hará entender de una forma diligente, no negligente, sino que voy a ser diligente en las cosas de Él. Me va a hacer entender diligente en que yo tengo que caminar en el temor de Él. Entonces, porque como ya ellos moran en mí, yo ya no voy a juzgar según la vista de mis ojos físicos. O sea que ya no voy a estar juzgando a mi prójimo qué hace, qué no hace, cómo va vestido, qué habla, qué no habla. Ya mis ojos no van a mirar eso. Porque mis ojos ahora están puestos en el que está arriba. Y voy a caminar para no ofenderlo, porque Él me dice que yo respete a mi prójimo. Y si mi prójimo haga lo que haga, yo no lo voy a juzgar por mi vista, porque el Espíritu mora en mí y Dios no juzga basado en la vista de sus ojos, sino que Dios ve más allá. Vio a un David conforme a su corazón. Vio a un Moisés manso. Vio a un, ¿cómo se llama aquel siervo que se escondía? Que tenía miedo cuando llegaban los madianitas, los amalecitas. Un Gedeón. No lo vio cobarde, lo vio valiente. Entonces cuando el Espíritu de Jehová y los 6 espíritus más moran en mí, yo voy a caminar en la diligencia, en el temor de Jehová, y no voy a juzgar según la vista de mis ojos, ni según qué, ni lo que argumenten o por lo que oigan mis oídos. Porque pueden venir a ti y decirte, fíjate que esto y esto dijo fulana y sutana de ti. Ya no vamos a juzgar por lo que ven y por lo que escuchen nuestros ojos. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu de Jehová mora en mí. Y el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor se han asentado en mi vida. Y dice el 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y argumentará con equidad. Ese es nuestro Dios. Que Él que gobierna, juzga con justicia y va a argumentar en equilibrio por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. No por hablar palabrerías. El sabio no habla palabrerías. El sabio habla con inteligencia. Y Dios va a herir, dice, Jesús iba a herir la tierra con la vara de su boca, la palabra de Dios. Con la palabra que viene de lo alto, va a ser herida la tierra. Y dice que, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Sabiduría, inteligencia, consejo. No con insultos, no con lo que usted piensa, sino que la misma palabra va a juzgar. No usted ni yo, sino la palabra. La misma palabra se va a reflejar y va a mostrar la verdad.
Ya no nos dejemos llevar por lo que ven, lo físico, por lo que siente el corazón. Dejemos que el Espíritu de Dios habite y more y gobierne todo nuestro ser. Lo voy a dejar aquí, esperando que esta palabra pueda tocar su vida para poder llegar a la meta. Esa meta está pronto. Los cielos se abrirán y vendrá el Rey de Gloria por aquellos que pudieron caminar con dificultad en esta tierra, que caminaron en medio de ¿qué? De todo lo que vino a sus vidas. Murmuraciones, quejas vinieron a su vida, pero usted no le puso importancia. No puso importancia a lo que sus ojos físicos podían ver ni sus oídos podían escuchar, sino que empezó a caminar en el camino de Dios. Está pronto a sonar la final trompeta. ¿Estaremos caminando por el camino correcto? ¿Estaremos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaremos siguiendo su consejo para caminar rectamente y no desviarnos del camino? ¿O estamos caminando bajo nuestra propia justicia? Bajo nuestro propio pensamiento y sentimiento. Dejemos de pensar como pensábamos antes y empecemos a dejar que Dios piense por nosotros para poder ¿qué? Llegar a ese día final donde podamos ser ¿qué? Llevados a ese banquete que tiene preparado ya nuestro Señor, a esas moradas que Él fue a preparar. Pero Él vendrá a tomar a aquellos que estén en Él, que se alinearon y no se desalinearon por causa de la tempestad de esta tierra. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de esta palabra. Le vamos a pedir a Dios que nos llene de sus 7 espíritus y que verdaderamente empecemos a progresar en nuestro caminar y a llegar a donde tenemos que llegar. ¿Y a dónde tenemos que llegar? A nuestra morada celestial. ¿Y quién es nuestra morada? Cristo. Cristo es nuestra morada. Así que cierre sus ojos y vamos a dejar que sea el precioso Espíritu Santo, que reposa sobre nosotros. Ayúdanos a que estos 6 espíritus más se desarrollen en nuestra vida para poder llegar a la meta como justos, porque el justo con dificultad se salva, pero si tú estás con el justo, lo llevarás por el camino correcto y perfecto. Gracias te damos, Dios Espíritu, porque no estamos solos, sino que tenemos a un consolador divino, a un guiador, el que nos hará saber las cosas que han de venir y nos dará la sabiduría y la inteligencia de cómo actuar, el consejo y la fortaleza para poder hacer las cosas correctamente. Y caminemos en ese pleno conocimiento de ese Dios tan grande, y de esa manera siempre haya temor reverente en nuestros corazones. Gracias te doy, Señor, en esta hora por esta pequeña reflexión, la cual te pedimos que tome vida en nosotros. Sellamos esta palabra en nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me lo bendiga. Dios me la bendiga, mi amada, mi amado, y aplique la palabra a su vida, porque son tiempos difíciles los cuales hemos empezado. Amén. Hasta una próxima, si Dios nos lo permite. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias.